Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Como venimos los domingos estudiando la serie del sacerdocio, nuestro libro base ha sido el libro de Levítico. Pero antes de abrir el libro de Levítico y leerlo, quiero que miremos un pasaje en Hebreos 8. No pierda el libro de Levítico porque pues esa es nuestra base, pero quiero que leamos un pasaje en Hebreos 8 para que usted pueda comprender por qué estamos leyendo Levítico. Cuando nosotros comenzamos nuestra serie, porque hoy sería nuestra 8ª enseñanza, hicimos una introducción acerca de la tipología bíblica. Y decíamos que nuestra serie iba a ser de tipología. ¿Qué quiere decir eso? Que íbamos a ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos iban a servir de enseñanza a nosotros que estamos en el Nuevo Pacto. Estamos estudiando lo que es el sacerdocio en el Nuevo Pacto, pero a la luz del Antiguo. Primero vimos todos los pasajes que hablan de las vestiduras sacerdotales. Y ahora, ya habiendo pasado por los pasajes que nos hablan de las vestiduras del sacerdote, comenzamos a estudiar el ritual de la consagración. Lo primero que vimos acerca del ritual de la consagración es que está basado en la posición que reciben los sacerdotes en unión al sumo sacerdote. En el lenguaje del Nuevo Testamento, la posición que como creyentes tenemos en Cristo. Pero como vamos a comenzar a estudiar el ritual, y el ritual tiene muchas características, yo quiero, antes de comenzar a entrar en las características, volver a retomar un poco, así sea introducción hoy, porque vamos a leer eso. Entonces Hebreos 8:4, que ya lo leímos cuando hicimos nuestra introducción, habla un poco de eso. Dice: así que, hablando del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio del Antiguo Testamento, dice: si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que probablemente la epístola a los Hebreos fue escrita antes del año 70, porque según lo que nos viene diciendo el autor, aún en ese tiempo había un templo, aún en ese tiempo habían sacerdotes y habían sacrificios. Todos sabemos que en el año 70 todo eso fue consumado porque los romanos entraron a Jerusalén, destruyeron el templo y acabaron con todo el oficio sacerdotal del antiguo pacto. Pero ese no es el tema. Lo que estamos diciendo aquí es que habiendo sacerdotes que ofrecían según la ley que estamos estudiando en Levítico, ¿por qué los estamos estudiando? Porque el pasaje nos dice cuál puede ser el valor de aquellas ofrendas y sacrificios que habían en el Antiguo Testamento, especialmente en aquellos libros de la ley, especialmente el libro de Levítico, los cuales sirven. O sea que yo no puedo decir que Levítico no es palabra de Dios, porque es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, útil para corregirme, útil para redarguirme. Dice Pablo, útil para presentarme como un hombre perfecto delante de Él. Pero esos libros, Levítico, Éxodo, Número, los que nos hablan de los sacrificios de la ley, tienen un aspecto especial que nos lo muestra el autor a Hebreos, que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que ese ritual que vamos a leer y a estudiar los domingos de Levítico nos sirve como figura y sombra de las realidades celestiales o espirituales de las cuales somos nosotros participantes en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo está entendiendo? Por eso cuando comencemos a leer que el sacrificio de la expiación, que los 2 toros, que las no sé qué, que la sangre untada en la oreja, que el aceite derramado encima, ¿de qué sirve eso? Si nosotros ya no estamos en la ley, pues eso nos sirve de figura y sombra. Ahora que hemos alcanzado los últimos tiempos. Esa palabra figura en el griego es interesante. La palabra es hipodeima, que viene de 2 raíces, que es hipo o jupo, que significa debajo, y deinumi, que significa mostrar. O sea que de alguna manera esos rituales fueron puestos como debajo para mostrar algo, ¿sí?
Y también la otra, o para representar algo. Generalmente se usa en un asunto que se usa para representar algo o para advertir algo. La idea denota es que nos está mostrando algo. Eso de la ley fue puesto por debajo ahora del nuevo pacto, porque el nuevo pacto abolió el Antiguo Testamento, no estamos volviendo a la ley, pero sí estamos usando los pasajes de la ley que nos sirven para hablarnos de algo. ¿De qué? De la consagración que nosotros tenemos como sacerdotes. Ahora, la otra palabra que el autor usa es sombra. Tipo o figura y sombra. La palabra sombra en el griego es esquía, que significa prácticamente pues sombra, pero en el lenguaje oriental también puede significar presagio. ¿Qué es un presagio? Una señal o un indicio que se interpreta como un anuncio de algo futuro. O sea que de alguna manera esos rituales eran un presagio. ¿Un presagio de qué? De algo futuro que iba a suceder. ¿Cuándo? Cuando Cristo viniera. También se puede decir que esa palabra sombra se puede traducir arquetipo, que significa el modelo original que sirve como pauta para imitación, reproducción o copia, o el prototipo ideal que sirve como ejemplo de algo que se va a perfeccionar. O sea, estos rituales son arquetipos de una realidad supremamente gloriosa que sucedió en el Calvario. Por eso es tan interesante, porque realmente nuestro mensaje es Cristo crucificado. Pero tenemos herramientas supremamente preciosas para entender ese sacrificio. Y una de esas son los rituales del Antiguo Testamento como figuras y sombras de la realidad. Hebreos 9:13 dice, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificios que vamos a leer, dice: porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne. O sea, si todos esos rituales santificaban a los hombres para que los hombres pudieran acercarse a Dios, ahora dice el autor, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces, cuando vamos a esos sacrificios, ¿qué queremos hacerle entender al creyente? Que así como el sacerdote podía acercarse gracias a ciertos rituales, ahora ¿cuánto más nosotros? No podemos acercarnos al Dios vivo por medio de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, y acuerda esa palabra porque va a ser muy importante, vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esos rituales nos muestran aspectos muy preciosos e importantes de nuestra salvación y de la obra de Cristo para nosotros. Ahora sí, vamos al libro de Levítico 8, capítulo 8, verso 1. Como la vez pasada, el último domingo que estuvimos tratando la serie, hicimos un recorrido por todo el capítulo 8, leyendo todo el sacrificio. Hoy no lo vamos a leer. Hoy simplemente vamos a resaltar una frase, porque estas figuras son tan preciosas que vale la pena aprovecharla una por una, y más cuando trata asuntos fundamentales. Y como lo vamos a ver ahorita, hoy nos vamos a entrar al meollo del asunto, hermano. Al asunto en esencia. Entonces vamos a leer Levítico 8:1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. ¿Qué son qué? Figura y sombra. No están escritos porque sí. Cada uno, hermano, como vamos a entrar a estudiarlo, es supremamente precioso. Dice: y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Porque como era el ritual de la consagración de los sacerdotes, toda la congregación tenía que darse cuenta a quienes Dios había escogido para ministrar en el santuario: al sumo sacerdote y a los levitas. Entonces eso era algo público, era el evento de los eventos. La consagración de los hombres que habían sido apartados para el servicio a Jehová. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación:
esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Hasta ahí vamos a llegar hoy porque es esa frase. Hace 8 días, no, el último domingo quedamos en la frase: Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Ese fue el tema la vez pasada. Hoy el tema es: y los lavó con agua. Ese va a ser nuestro tema hoy, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueran levitas, a pesar de que tuvieran ya sus vestidos preparados, si ellos no se lavaban, no podían participar. Entonces, muy importante hablar, y ya comenzamos a usar un lenguaje del Nuevo Testamento, es muy importante hablar que los verdaderos sacerdotes del Dios verdadero necesitan lavarse con agua para poder presentarse a Dios. Vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento porque no es un lenguaje levítico, sino es un lenguaje de la Escritura desde el comienzo hasta un fin, y nos va a llegar a entender qué es esto como creyentes de lavarnos para poder participar del ritual. Efesios 5, verso 25. Vamos a leer hoy pasajes que usted conoce bastante, pero que a la luz de lo que vamos a tratar hoy son muy importantes. Efesios 5, 25. Un versículo que le gusta mucho a las mujeres. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y a los hombres también nos gustan esos versículos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora Pablo comienza a hablarnos, está hablando de los roles principales del hogar, y él comienza a hacer una comparación: el rol del varón, el rol de la mujer. Pero hablándonos de ese misterio que es el matrimonio, nos habla de un misterio mayor. ¿Cuál es el misterio mayor? La relación de Cristo y la iglesia. Y dice que así como Cristo se entregó por ella, así el varón debe entregarse por ella. Pero Pablo no queda ahí, sino dice unas frases muy preciosas. Dice: ¿se entregó para qué? Para santificar. ¿Por qué? Porque era su esposa. Entonces, para poder apartarla, él tuvo que redimirla o comprarla con su sangre para que ella fuera su esposa. Pero ahora se nos va a mostrar cómo ella llega a ser su esposa. Él ya pagó un precio, pero ese precio produjo unos aspectos de la salvación que deben ser conocidos y entendidos, porque es el comienzo. Dice: habiéndola, porque Pablo da en pasado que es un hecho que ya sucedió. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Y Pablo nos explica qué es eso que el sacerdote tenía que lavarse antes de presentarse delante de Dios. Lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? Presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dios quería que su hijo tuviera una esposa, su hijo vino, se sacrificó, y esa esposa es santificada o apartada para el hijo por medio del lavamiento, pero ahí no dice del agua, sino el lavamiento por la palabra. Dándonos este pasaje claramente a entender que lo que representaba el lavamiento de los sacerdotes del Antiguo Testamento era el lavamiento de los creyentes del Nuevo Testamento por la predicación y exposición de la palabra. ¿Sí? Vamos a ver que Pedro y los autores del Nuevo Testamento tienen presente esto, aún el mismo Jesús. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Entonces, ¿de qué nos está hablando Pablo? La salvación, la vida eterna, la reconciliación, el perdón de los pecados, la santificación de la esposa, la
redención de la esposa, la justificación de la esposa, todas esas grandes palabras que Dios le otorga a su iglesia para que su iglesia sea esa compañía de sacerdotes que participan de su reino, todo eso que le entrega Dios a esa iglesia, a esa amada o a esa compañía de sacerdotes y reyes, es entregado a través de la predicación de su palabra. Hasta el punto que Pedro, escribiéndonos la nueva vida y cómo llegamos a ella, hace esto, dice, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted ya ve el paralelo de Pablo y de Pedro. Pablo dice que para tener una iglesia, él tuvo que entregarse. Ahora Pedro dice que para que nosotros fuéramos rescatados de la vana manera de vivir, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Comprarnos con su sangre preciosa. Y este asunto no comenzó en el tiempo, sino Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Por eso entendemos que cuando aún Dios mandó la ley, no era que la ley iba a quedar como algo permanente, sino que Dios, que había destinado a Cristo desde la eternidad, usó figuras temporales para que los que habrían de recibir esa gracia entendieran la importancia y la plenitud de ese sacrificio. ¿Sí está entendiendo? Entonces, de alguna manera, como dice Pablo, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea que cuando usted lee la ley, es precioso leer la ley si ella me lleva a Cristo. Hay un libro, hermano, que si usted lo puede leer, usted no va a perder tiempo, y es el libro del estudio del Pentateuco de Charles Mackintosh, pero especialmente el libro de Levítico. Uy, hermano, Cristo, usted solo va a encontrar a Cristo en ese libro, hermano, y es precioso. Nosotros no estamos leyendo todo Levítico, por lo menos unos capítulos, unos versículos, pero usted ahí puede entender la grandeza del sacrificio de nuestro Salvador. Y dice, entonces, ahí en el 21, y mediante Cristo, el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Ahora, esa es la realidad, esa es la obra de Cristo. Pero lo mismo que decía Pablo, ¿cómo se efectuó eso? ¿Cómo llegó a nosotros esta gran salvación? Dice, habiendo, y otra vez viene lenguaje de purificación o de lavamiento, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo? Y ese purificar, lavar, usted tiene que tener en cuenta que Pedro era judío, Pablo era judío, ellos tenían en mente todos esos rituales. Entonces, cuando ellos hablan de redención, de sangre, ellos tienen en mente la justicia que Dios había mandado a través de muchas cosas que ellos hacían en la ley. O sea, no es un lenguaje griego, no es un lenguaje romano, es un lenguaje judío que tiene presente, porque ellos estuvieron hasta la época donde el Antiguo Testamento era vigente. Tal vez por eso nosotros no entendemos un poco ciertos conceptos de la Biblia. También está el pecado de los que dicen que tenemos que volvernos judaizantes para entender la Biblia, no. Pero sí por lo menos tener en mente lo que hablaban los escritores del Nuevo Testamento cuando nos estaban enseñando. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea que lavamiento y purificación es a través de la predicación ¿de qué? De la verdad. Y eso produce un fruto, dice acá, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos entrañablemente de corazón puro. Y vuelve a lo mismo, siendo renacidos, o nacimiento de nuevo, o pasar de muerte a vida, o de estar en tinieblas a luz, siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de ¿qué? Incorruptible. ¿Y cuál es el medio? Por la palabra del Dios, de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, este pasaje y el de Pablo nos muestran que el ritual del lavamiento era una figura de la salvación de los hombres a través de la predicación de la palabra. ¿Sí lo está viendo? ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento el sacerdote no se podía acercar a Dios si primeramente no se lavaba, así en el Nuevo Testamento ningún hombre puede acercarse a Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Ningún hombre puede participar de ningún culto agradable a Dios, ni servicio agradable a Dios, si primeramente no ha sido lavada su alma mediante la obediencia al Evangelio glorioso de Jesucristo. Jesús habló de eso, no solo Pedro, no solo Pablo. Mire lo que dice Juan 3, verso 1, que no es mi intención exponerle todo el pasaje porque hace años nosotros duramos un montón de tiempo estudiando todos los aspectos de la salvación y Juan 3 fue un río que no se agotaba de darnos aguas vivas. Pero hoy lo vamos a nombrar por algunos aspectos que venimos diciendo. Había un hombre, ahí en Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona importante. Seguramente importante en el aspecto político y religioso de la época. Seguramente importante entre los fariseos. Y los fariseos eran la secta más celosa de la fe judía. Ellos se encargaron, aún antes, en los siglos antes de Cristo, 2 o 3 siglos antes de Cristo, se encargaron de purificar todo lo que era el oficio y la ley, porque hubo una época donde Israel perdió todo eso y este movimiento de judíos se levantó como en un celo para volver a la ortodoxia que se había perdido. Con el tiempo pues se volvieron extremadamente legalistas y llegaron a añadirle un montón de cosas a la palabra. Pero si había alguien que quería por sus propios medios esforzarse y presentarse delante de Dios, era un fariseo. ¿Sí? Y Jesús le dice a este fariseo que era esforzado y era importante entre los esforzados. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí es interesante que este hombre viene impactado porque ha visto una gran cantidad de señales que Jesús hacía que eran inevitable reconocerlas, aun para que ellos, cuando ellos querían negar todo lo que Cristo hizo, tenían que mentir. Porque realmente lo que Cristo hizo era algo impresionante, hermano. Cristo le dio vida a personas que estaban muertas. Cristo gobernó los vientos, el agua, enfermedades por montones, endemoniados. Y este hombre viene impactado por todo eso. Como si Nicodemo hubiera ido al culto de milagros y de señales de la época. Y vio tantos milagros y señales, dice: oiga, este hombre no es normal, porque es que si usted mira, ni siquiera ninguno de los profetas del Antiguo Testamento hizo tantos milagros como los que hizo Jesús. Entonces dice, o sea, si Dios no está con él, entonces uno pensaría que Jesús le hubiera dicho algo mucho más amable, algo más entendible. Después le hubiera podido decir: sí, yo esos milagros. Pero respondió Jesús y le dijo: mira, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, como que lo dejó groggy: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, todos entendemos que el hombre nace, crece y muere, pero no nace dos veces. ¿Cómo así, Señor, que tengo que nacer otra vez? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, ¿qué es del agua?
El bautismo. No, hermano, porque usted puede ir a bautizarse y no haber nacido de nuevo. Montón de problema con los papás. Hermano, que bautice el niño. Hermano, pero si usted ya percibió si nació de nuevo. No, pues él no le importan las cosas de Dios, no ora, no lee la palabra, nada de eso le interesa. No ha nacido de nuevo, hermano. ¿Para qué lo bautizamos? Eso es como meterlo a una piscina. Llévelo al río si quiere, que se sumerja en agua. Porque el bautismo no cambia las personas. ¿Qué es lo único que cambia a las personas? La predicación del Evangelio, que tiene poder para salvar. Entonces, usted puede haberse bautizado, puede haber ido a las aguas y puede que no haya conocido el Evangelio. Hace poco, en los bautismos que tuvimos en el campamento, antes del bautismo tuvimos una predicación de la palabra sobre el bautismo. Se acabó la predicación. ¿Quiénes amén? ¿Quiénes dicen amén al Evangelio? Bueno, vamos a ir a las aguas. Cuando estábamos bautizando por las aguas, por allá apareció uno: yo quiero bautizarme. ¿Ya escuchaste el Evangelio? No. Entonces espérese, le predicamos el Evangelio y miramos si después lo bautizamos. Porque no es un asunto de emociones, hermano. Porque a veces eso pasa, ¿no? Ustedes están bautizando, entonces su hijo se emociona y quiere bautizarse, pero ni entiende qué es el bautismo, ni entiende qué hizo Cristo por él, y no tiene la realidad espiritual que conlleva la conversión o el nuevo nacimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces Jesús le dice: mira, necesitas nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Como Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Los hombres solo pueden engendrar hombres carnales. Los hombres espirituales solo pueden ser engendrados por medio de una operación espiritual. ¿Y cuál es el instrumento del Espíritu de Efesios 6? La palabra de Dios, la cual es la espada ¿de quién? Del Espíritu. Entonces ya estoy acercándome al meollo del asunto, hermano. Solo le dije que estamos leyendo pasajes porque queremos llegar a la esencia de lo que queremos tratar hoy. 1 Corintios 1, verso 17. Entonces, hasta el momento que hemos dicho que el ritual de los sacerdotes es una figura del nuevo nacimiento o del renacer de los creyentes en el nuevo pacto a través de la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a leer ahora? La manera como Dios quiso, porque es que no exageramos cuando decimos que fue esto quien Dios mismo lo determinó. Mira cómo comienza el verso 17. Pablo viene tratando un problema que había en Corintio. En Corintio habían divisiones. Entonces unos decían: yo soy de fulano, otros decían: yo soy de sutano, y otros de sutano. Entonces Pablo comienza a decir que quién es sutano y fulano. Entonces Pablo viene diciendo que gracias a Dios él no había bautizado a sus hermanos, porque si no hubiera comenzado: es que a mí me bautizó Pablo. Imagínate, Pablo. Hay gente que quiere bautizarse en Jerusalén o que lo bautice cierto fulano. Pero dice Pablo, ahí en el 17, para desligarse de ese problema, dice: pues no me envió Cristo a bautizar. Y no quiere decir que Cristo no haya mandado a bautizar. Cristo sí mandó a bautizar. Pero antes del bautismo y antes de todas las cosas, hay un asunto esencial. Hay un asunto esencial, que es la predicación del Evangelio. Sino a predicar el Evangelio. Y aquí yo quiero comenzar a hablar con los hermanos, porque he tenido una carga muy grande últimamente y hasta unas discusiones también muy grandes. ¿Por qué? Porque si bien hay cosas en la vida cristiana que son muy importantes, hermano, el bautismo, nosotros acá lo hemos estudiado, la comunión, las oraciones, la vida de iglesia,
Todo eso es muy importante, pero si eso no es establecido sobre la base o el fundamento de la predicación del Evangelio y la palabra de Cristo, todo eso pierde valor. Porque podemos estarnos reuniendo, podemos estar cantando, podemos estar enseñando a usted a ofrendar, podemos estar llamándolo a usted a un servicio y podemos estar tratando con personas que no han nacido de nuevo. El pecado de nuestra generación cristiana es que tenemos un cristianismo lleno de personas inconversas que no han escuchado ni han oído lo que es el evangelio puro de Jesucristo. Personas que van a un culto, cantan, escuchan un orador, dan una ofrenda, pero están muertos en delitos y pecados. El evangelio que escuchan es que Dios los va a bendecir o Dios los va a prosperar. El evangelio que escuchan es que ellos van a ser unas personas exitosas. Un evangelio de autosuperación pagano. Y no escuchan la gloria de las verdades que conllevan la muerte y el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces, verdades, mira hermano, yo hace años, para vergüenza lo digo, teníamos un grupo de jóvenes acá en la localidad y nos reuníamos como 20 jóvenes y ya hasta yo les compartía. Y saben que hermanos, de esos 20 hoy en día miro y tal vez ninguno era creyente. Pastoreando cabras, hermano. ¿Por qué? Porque no éramos conscientes de la necesidad de predicarles del evangelio a aquellos hombres, aquellas jovencitas y jovencitos. Y hoy están sin Cristo, viviendo sin Cristo. Y como dijo un hermano, si un hombre actúa como un impío, se comporta como un impío, pues es un impío, aunque sea el pastor de la congregación. ¿Sí? Necesitamos que las personas, es necesario que las personas que nazcan de nuevo. Es necesario. Por eso, y ahí es donde quería llegar, aunque podemos procurar hacer muchas cosas, sería una gran necedad abandonar o dejar a un lado de nuestro culto a Dios la predicación del evangelio. Porque somos conscientes que ni la alabanza, ni las oraciones, ni que usted pase a contar un testimonio, ni que pongamos una película, va a salvar el alma del impío. Solo la predicación del evangelio tiene el poder para darle vida al que está muerto. Entonces nunca cederemos a la tentación de quitar la importancia y la prioridad de la predicación del evangelio en nuestras reuniones. Un predicador antiguo dijo: si pudiéramos describir la ciudad donde Satanás fuera su príncipe y él gobernara todas las cosas, sería así. Sería una ciudad con calles limpias, sería una ciudad donde la gente prospera, sería una ciudad donde hubieran hartos lugares de culto el domingo, habrían cánticos y los lugares de reunión estarían llenos. Lo único que prohibiría el príncipe de esta ciudad es que se predicare el nombre de Jesucristo y este crucificado. Porque Satanás sabe que si tuviéramos todas las cosas y no tuviéramos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo estaría muerto. ¿Sí entiende usted lo importante de esto? Que si el hombre no escucha que Cristo murió, que resucitó y que debe arrepentirse y correr a Él y clamar a Él para que lo salve, sin ese mensaje todos y cada uno de los hombres estaríamos perdidos. Por eso en nuestra reunión hoy, donde vienen toda la congregación, donde vienen nuestros hijos, nuestras hijas, donde vienen las personas que son invitadas por primera vez, sería una necedad quitar la predicación de la palabra para contar un testimonio
O para contar una profecía que el hermanito soñó y vio y no sabemos si son frijoles. Es una gran necedad quitar la predicación del evangelio de nuestro culto a Dios. Porque también somos muy conscientes que muchos de los que están con nosotros no han nacido de nuevo. Tal vez su hijo, tal vez su hija, tal vez su invitado. ¿De qué le vamos a hablar hoy? Nunca podemos quitar el evangelio, hermano, del centro. Fue Dios el que lo mandó. Sí, hay tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para alabar. Usted puede pararse, usted puede leer la palabra, usted puede proclamar, usted puede levantar su oración a Dios, usted puede exhortar a los hermanos. Si quiere más tiempo de oración, tenemos la reunión de oración. Si quiere tiempo de mutualidad, tenemos tiempos para eso. Pero no podemos quitar la predicación del evangelio en medio nuestro, hermanos. Es una prioridad, hermano. La decadencia del cristianismo en nuestros días es por esto. Porque no hay una predicación del evangelio clara. Miren, hermanos, yo conozco iglesias locales. No esas denominaciones de la prosperidad, no, iglesias locales que quitaron de su reunión principal la predicación de la palabra y son iglesias muertas. Iglesias que no tienen ni son ni sabor. Debe haber una necesidad de que se predique el evangelio constante y expositivamente para que el alma de los hombres sea lavada y purificada y así podamos presentarle a Dios un pueblo lleno de sacerdotes que le pueden ministrar. Esa es la carga de Pablo. Pablo dice que cuando él llegó a los Corintios no se propuso saber otras cosas. Si bien hay otros mensajes y otros énfasis importantes, todo lo que corresponde al consejo de Dios, siempre debemos estar volviendo a la esencia, al evangelio. Porque lo triste es pensar que usted con un folleto de 5 pasos ya conoce el evangelio, hermano. No se engañe. La mayoría de los cristianos evangélicos no conoce el evangelio, no lo conoce. Dice ahí en 1 Corintios 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Y yo le podría decir eso de muchas cosas, hermano. A mí Cristo no me envió a motivarlo, a mí Cristo no me envió a animarlo. Tal vez mi trabajo es totalmente contrario. Mi trabajo es tal vez que se arrepienta, que se humille a los pies de Cristo. No me envió Cristo a contarles chistes. No me envió Cristo a contarles historias de superación. No me envió Cristo a ponerles películas, porque eso lo puede hacer en su casa. No me envió Cristo a pedirles dinero. ¿A qué nos envió Cristo, hermano? Si usted viene a buscar otra cosa y no es el evangelio de Cristo, está en el lugar equivocado, hermano. Está en el lugar equivocado, de verdad. Si usted quiere buscar fama, si usted quiere buscar un nombre, no es el lugar, hermano. Nosotros pedimos al Señor que nos ayude para que nuestra esencia sea Cristo y este crucificado. Nuestro mensaje, nuestra práctica gira en torno a las verdades del evangelio. Dice, sino a predicar el evangelio. Y cuando predicamos el evangelio, no deberíamos hacerlo como con sabiduría de palabras. Y ahí yo cuando leo este pasaje, yo descanso. Porque yo a veces sufro mucho porque soy lengua de trapo. Soy bruto para hablar, soy bruto para pronunciarme. No, si hablando es horrible, si usted viera mi ortografía, cómo escribo. Pero ¿qué importa eso, hermano? Porque los grandes eruditos y estudiosos de nuestra época y de las épocas pasadas, muchos están en el infierno, hermano. La sabiduría de los hombres no salva, hermano. La filosofía de los hombres no salva.
La psicología de los hombres no salva. Dios ha enloquecido a esas personas que se han rebelado contra Él siendo sabios. Mire la historia de los grandes padres de la psicología moderna. Locos, hermano, en su sabiduría. Entonces no importa si somos iletrados, no importa si somos torpes, porque el Evangelio no trata de grande sabiduría ni de elocuencia. Es más, ¿saben qué, hermano? Cuando yo comienzo a añadirle al Evangelio psicología, cuando yo comienzo a añadirle al Evangelio sabiduría, cuando yo comienzo a añadirle un poco de cosas, ¿saben qué pasa con el Evangelio? Se hace vano. Cuando una congregación o un grupo de cristianos no giran en torno a la palabra, no en torno al Evangelio, cuando ellos tratan de predicar el Evangelio, tienen tantas cosas que el Evangelio y la cruz de Cristo se hace vana. Por eso es tan poco efectivo el evangelismo hoy en día, porque ha sido leudado. Porque ya no tenemos al predicador que sale con poder a evangelizar, como Esteban, como Pablo, sino tenemos el grupo de jóvenes que necesita para evangelizar un par de títeres. Y así queremos que el pecador se arrepienta, deje sus pecados y crea. Hermano, no estamos exagerando cuando decimos que hay muchas cosas que han hecho vano el mensaje de la cruz. Vano. Absolutamente vano. Dice Pablo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermano, es que si predicamos el evangelio tal como lo hacía Pablo, tal como lo hacía Juan el Bautista, tal como lo hacía Jesús o Pedro, la gente no va a entender. Porque la gente va a decir, es locura, es absurdo. Y la palabra en el griego es todavía más fuerte. Pablo está diciendo que para los que se pierden el evangelio es una estupidez. ¿Por qué? Porque no creen. Pero así sea una estupidez para muchos, para nosotros es la gloria del evangelio eterno de Cristo. Así se burlen, así sean hostiles, así salgan riéndose. Ese es nuestro mensaje. Porque en verdad, la verdad, como dice Pablo, el evangelio y la verdad no es de muchos. Siempre que prediquemos la verdad y el evangelio de Cristo, vamos a poner las aguas divisoras de los que están por Dios o los que están contra Dios. Y generalmente son más los que están en contra. Pero ¿qué importa? Aunque muchos se pierdan porque tienen ese evangelio por locura, ese mismo evangelio va a salvar también a muchos. Ese evangelio va a salvar y librar almas de la condenación perpetua. Aunque para muchos sea locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice que es poder de Dios. Podríamos mira Pablo, un miserable perseguidor que metía a hombres y mujeres a la cárcel, que estaba en contra del cristianismo en su más alto fervor. Pero llegó Cristo, llegó la verdad de Cristo. Y eso lo cambió. Pasó de estar muerto a ser un nuevo hombre. Y así póngase a pensar en usted, hermano. Usted que verdaderamente ha conocido a Cristo. A usted no lo salvó los métodos, hermano. A usted no lo salvó a 7 pasos. A usted que lo salvó, hermano, la predicación del evangelio. Y eso cambió nuestra vida, pero del cielo a la tierra, hermano. Entonces nosotros decimos, amén, el evangelio es poder de Dios. Pues escrito está, Dios lo había determinado así: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los... O sea, todo lo que los hombres saben, todo lo que los hombres entienden, ya estaba destinado a ser destruido, a ser desechado. Y dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿Sabe dónde está, hermano? A los que Pablo les habla, porque Pablo conocía un ambiente griego que era supremamente intelectual. ¿Saben dónde están esos hombres? Perdidos. Perdidos en el infierno, hermanos. Y de allí nadie los va a librar. Con toda su sabiduría, a la muerte llegaron. Y de la muerte viene un juicio. Y solo en Cristo podemos ser librados de ese juicio. Y dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios que salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. O sea, Dios determinó que los hombres fueran salvos, limpios, perdonados, justificados, redimidos. ¿Cómo? Por la predicación. Y ahora hay un porqué. Así como hay un cómo, hay un porqué. Porque hay cosas que los hombres buscan. Los judíos piden señales. Eso parece el cristianismo hoy. Culto de sanidad y milagro. Entonces, venga, invite a su tía. Invite a su tía para que se convierta. Ahí viene fulano de tal y ese hombre a los que sana, a los que ora sana. Pero la palabra dice que los hombres no son salvos por ver señales. No lo son, hermano. No lo son. Yo conozco familiares impíos que no se han convertido y fueron a un culto, hermano, y vieron a un hombre que le creció la pierna. O sea, no fue esos milagros que hace Cash Luna, que son puras mentiras, sino de verdad un hermano oró y a un hombre le creció la pierna, hermano. Lo vieron así cuando le estaba creciendo. Y hoy están sin Cristo. Porque usted puede ver grandes señales y ser incrédulo al Evangelio. Eso no salva. Eso no salva, hermano. No salva, porque la Biblia dijo que no, que hay un medio. Usted puede sentar a una persona, hermano, y explicarle todo lo que dice Apocalipsis acerca del anticristo. Hermano, abra YouTube, el nuevo orden mundial y el anticristo. Y hay gente hasta impía que hace documentales de eso. Y no son salvos. Eso no salva, hermano. Eso no salva. Y los griegos buscan sabiduría. Porque los corintios están en una ciudad sumergida en la filosofía griega. Y dice Pablo, mire esas escuelas de filosofía. Habían más de 50 escuelas de filosofía en la ciudad de Corinto. Y ninguno era salvo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Así es, eso no va a cambiar, hermano. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Mira, el asunto es tal, hermano, para resaltar lo que Pablo viene diciendo. Jesús contó una historia, Lázaro y un rico. Es una historia verídica. Se murió el rico y se murió Lázaro. El rico fue al lado de tormento y Lázaro fue al lado de descanso. El rico estando ahí le dice: Padre, envía que Lázaro, así sea con una punta de sus dedos, enjuague, con una gota de agua, enjuague mi lengua que tengo sed. Porque ciertamente hay una vida después de la muerte, hay un tormento eterno y también hay un lugar de descanso. Abraham le dice: mira, hay una separación, los de acá no pueden ir acá y los de acá no pueden ir allá. Entonces el rico llega y dice: bueno, Padre, entonces envía a Lázaro a que vaya y hable a mi familia, porque tengo como 5 hermanos, para que sepan de este lugar y no lleguen a este lugar. Entonces Abraham dijo, el padre dijo: oiga, sí, hagamos un culto el domingo de testimonios.
Este salió del infierno para que los otros se conviertan al saber que el infierno existe. No, eso no dice. Eso no dice. Eso no dice. ¿Qué dice? A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. No, Padre Abraham, si viniere uno del infierno mismo, que vio el tormento y se levantare y se presentare delante de ellos, se arrepentirán. No. Si no creen a las escrituras, no. Tremendo, ¿no? ¿A usted no le parece eso tremendo? Porque yo le apuesto que usted conocía a una persona que fue al infierno, usted vendría, hermano Pablo, que si el domingo, en vez de esa enseñanza tan larga que ustedes dan, de 1 hora, como 1 hora, hermano, ponemos al hermano que cuente el testimonio, fue al infierno, vio a las personas atormentadas. No, hermanos, si no escuchan el evangelio, no se convertirán. Aunque Lázaro hubiera venido de la misma muerte, les hubiera hablado. Porque ¿saben qué pasa cuando eso sucede? Y que existen casos de eso. Dios como que los ha permitido para que hayan pruebas. La gente dice, no, eso es locura. Porque si no creen que Jesucristo resucitó. ¿Saben cómo dice Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Solo el evangelio, hermano. Solo la predicación pura del evangelio. Vamos a ir terminando ahí en Romanos 10. Pablo, hablando de un pasaje, yo pienso que es uno de los pasajes que más usamos para evangelizar. Bueno, los que evangelizan con la Biblia. Porque es que hoy en día sí. Dice Romanos 10:11, vamos a leer desde ahí. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cualquiera, no importa, hermano. Si él es expuesto al evangelio puro de Jesucristo y él creyere, hay salvación para él. No importa que haya sido el que haya sido. El evangelio de Dios tiene poder para salvar a todo, a cualquiera que se acerque. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Entonces usted dice, ay hermano, pero es que ¿cómo le vamos a decir a los jóvenes? No, a los jóvenes toca hacerles algo diferente. Toca hacerles actividades, algo que les guste, música, conciertos. Hagámosles algo. No, hermano, la condición del niño, aún del joven o del anciano es la misma. Y no hay diferencia. Dios escogió salvar a los hombres, a todos, de la misma manera. Por eso dice la Biblia, solo hay un camino. Solo hay un camino. Porque nosotros hacemos diferencia, entonces, para esto es esto, ¿no? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Porque a veces uno espera eso. Hasta uno espera a veces que su hijo se comporte como creyente. Pero ¿cómo va a comportarse como creyente si no ha creído? No se le ha explicado el evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, necesitan las personas, los hombres, escuchar acerca de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Por eso, ¿a usted no le parece interesante que como una serie de sacerdocio estemos en estos temas? ¿A usted no le parece interesante? ¿Saben por qué, hermano? Porque la Biblia es cristocéntrica. Dice Jesús, cuando Él resucitó, dice la Escritura, que se reunió con sus apóstoles y comenzó a mostrarles desde Moisés, por los profetas y los salmos, ¿qué? Que le era necesario padecer. ¿De qué hablan la ley? ¿De qué habla Moisés? ¿De qué hablan los salmos? ¿De qué habla Isaías? De Cristo. De Cristo. Acá, hermanos, hemos tenido esa experiencia. Vamos a leer Génesis. Cristo. Cristo crucificado. La primera historia de la Biblia, ¿cuál es? Después de Adán y Eva.
Caín y Abel. ¿De qué habla Caín y Abel? De Cristo, de los que vienen por medio del sacrificio del animal o los que se justifican por medio de sus obras. Cristo ahí, la primera historia. Los salmos. ¿Qué decías David cuando decía en el salmo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿De quién está hablando, hermano? De Cristo. ¿De quién decía Isaías cuando dijo: despreciado y desechado por los hombres? De Cristo. La Biblia es cristocéntrica, hermanos. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es una necedad. Y miren, hermanos, ha llegado tiempos en la iglesia en Inglaterra. A John Wesley se le acusaba de que era un falso profeta, porque cuando lo invitaban a las iglesias cristianas anglicanas, les predicaba el evangelio. Entonces se levantaban los ministros anglicanos y le decían: te estamos invitando a un lugar cristiano y tú vienes a predicarnos el evangelio. ¿Por qué lo haces? Y él les decía: porque os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué predica tanto que es necesario nacer de nuevo? Porque os es necesario nacer de nuevo. Porque él sabía que estaba enfrente de muchas personas que no habían conocido las verdades del evangelio y no habían sido convertidas a Cristo. Y dice Pablo ahí: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos. Oye, hermano, yo en estos días escuché una conferencia para puros pastores, pero pastores de esos que son de seminario y de máster y la crema innata del ministerio en nuestros días. Y invitaron a un orador, un tremendo hombre del Señor, hermano. Y a puros pastores, ¿saben qué predicó? El evangelio. Pero un mensaje del evangelio tan glorioso, hermano. ¿Por qué? Digamos que todos los que oían eran salvos. Porque si hay algo que tienen que hablar esos hombres que son salvos a los que pastorean, es acerca del evangelio, hermano. ¿Sí me hago entender? No podemos quitar la predicación, hermano, de nuestra reunión. Aunque somos conscientes de que hay necesidad de muchas cosas, hermano. Abandonar el evangelio es quitar el fundamento. Amén. Dice, bueno, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice. No, hermanos, que la gente no se convierte con ese mensaje. El Señor ya lo había dicho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la conclusión de Pablo es: la fe es por el oír, y el oír, ¿cómo? Por la palabra de Dios. No podemos dejar que la iglesia se vuelva un lugar de entretenimiento, hermano, ni que cualquier asunto le quite el lugar a la predicación de la palabra. Es un asunto, de verdad, yo conozco muchos lugares que han hecho eso, hermano, es una gran locura. Terminamos ahí en 2 Corintios 4:5. Terminamos ahí en 2 Corintios 4:5. Entonces, el lavamiento que nos habla Levítico es eso. La manera como Dios salva a los hombres, trae fe a los hombres por medio de la predicación y exposición de la palabra. Dice 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí para terminar? Nuestro mensaje es Cristo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que mandó,
que la gloria y la revelación de Dios mismo, el conocimiento de Dios, lo tuviéramos en la persona de su Hijo. Entonces nuestro deber es predicar a Cristo y a este crucificado. Y de eso nos habla el ritual del lavamiento. La manera como Dios salva a los hombres, les da vida a los hombres por la predicación de la palabra. Así que, mi querido hermano, si usted no se ha lavado con agua, usted no puede acercarse a servir. El servicio sacerdotal es exclusivo de los nacidos de nuevo. Y hay que predicar el evangelio, porque si yo quiero que mi hermano llegue a ser un gran siervo de Dios en lo que Dios lo haya puesto a hacer, primero debo preocuparme que mi hermano sea una persona nacida de nuevo. El Señor nos ayude. Entonces dice Levítico 8:6: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Eso es algo que debe ser hecho constantemente en medio del pueblo de Dios. Debemos dejar que el agua del evangelio llegue y se mueva en medio de nosotros para que los hombres sean limpiados de sus pecados y puedan acudir a Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por su palabra, que es buena, que es útil, que es necesaria, hermano. Señor, termino con esto. El Señor necesita levantar hombres en nuestra generación que prediquen el evangelio, hermanos. Yo vi un video de Joel Osteen en estos días, en uno de los programas más importantes de televisión en Estados Unidos, y el periodista le dice: entonces usted es como aquellos que dicen que si usted no cree en Cristo no se salva. Y Joel Osteen responde: yo no sé. El predicador más importante en Estados Unidos no sabe cómo los hombres se salvan. Yo no sé si el musulmán se salve o el judío se salve. Yo no soy quien para decir quién es salvo y quién no es salvo. No es del corazón, porque a más de uno lo he escuchado, de ustedes los he escuchado decir: es que Dios conoce el corazón. Por eso mismo estamos tan condenados y perdidos, por el tipo de corazón podrido que teníamos. Solo Cristo, hermano. Hay que volver a esas frases de la Reforma que son muy preciosas. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo Dios. Como decía Lutero, solo la palabra de Dios, hermano, puede salvar a los hombres. Señor, nos ayude a ser conscientes de eso, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es limpia y es pura, Señor. Y es una espada más cortante que una espada de dos filos, Señor, y penetra, Señor, hasta lo profundo, Señor, y divide y separa, Señor, lo que es luz y lo que es tinieblas, lo que es verdad y lo que es mentira, Señor, lo que hay en nuestro corazón, las intenciones, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado a tu Hijo, Padre, y con Él nos has dado el evangelio, Señor, para que lo proclamemos, Señor. Ayúdanos a ser fieles ministros tuyos, Señor, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, en aquel día, Señor. Que cuando tú vengas, Jesús, nos halles haciendo como lo has mandado, Señor. Salva a nuestros hermanos, Señor, de un falso evangelio, Señor. Salva a nuestros hermanos de falsos ministros, Señor. Salva a nuestros hermanos, o aún a los que se creen hermanos y están engañados en su justicia, Señor. Sálvales por el evangelio, Señor. Permite que tu palabra llegue, Señor. Tu palabra que es poderosa, Señor, que es poder de Dios. Llegue a aquellos que precisan oír ese mensaje para salvación. Permite que tu evangelio llegue a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas, Señor. Aún oramos, Señor, por los que estamos reunidos aquí, Señor. Si tal vez hay alguno, Señor, que no te conoce, Señor, permite que tu evangelio lo exponga, Señor, de tal manera que él pueda arrepentirse, Señor, o de tal manera que él se endurezca contra ti, Señor. Pero algún día no tendrá excusa, Señor, pues tú hablaste, Señor. Permite que la predicación del evangelio corra, Señor. Cuán buenos, Señor, son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, Señor.
Levanta obreros, Señor, y envía obreros, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Levanta hombres que lleven el mensaje de la cruz en alto, Señor. Que lleven el testimonio de Jesús en toda la tierra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ao leão de Judá.